Hey, buenas, ¿qué tal? Pues mira, hoy estamos aquí en Omoda Jaeco, pero no, ya veréis al final de qué va el tema. Pero bueno, he quedado con el Jordi porque ya me comentó que hacía 6 meses que ya tenía su coche, bueno, que lleva 6 meses con su coche, y me ha dicho, tenemos que hacer un vídeo de qué es lo que más me gusta y lo que menos me gusta del coche. Aquí tenéis a Jordi. Hola, buenos días. Y nada, vamos a hacer un poquito, al final es lo mejor que podéis, la mejor sensación que puedes sacar de un coche es cuando ya hace unos meses que lo utilizas, viajas, para arriba, para abajo, y nada, iremos haciendo un poquito un resumen rápido de lo mejor y lo peor del Omoda 5, ¿no? Sí. Yo hablé con Lizar y dije, oye, tenemos que mirar, después de una experiencia de 6 meses, creo que bastantes cosas he aprendido de él y me ha enseñado. Vale. La verdad, contento, pero... Muchas buenas, pero el coche perfecto... Sí, no existe. Lo hablamos muchas veces, el coche perfecto no existe. Y el día que salga, ¿qué pasará? Éxito de ventas. No creo que llegue, no creo. Bueno, pero ojalá llegara. Pues nada, empezamos, ¿vale? Venga. Vamos a mirar desde la parte frontal, iremos avanzando el coche para atrás. La parte frontal, vamos a ver lo que es el cargador. No me gustaba al principio que estuviera en la parte delantera, porque por seguridad siempre es mejor dejar el coche aparcado de culo para salir rápido cualquier emergencia. Yo con mi trabajo anterior la emergencia era prioritaria y siempre pensaba, su lado bueno sería detrás a la izquierda. ¿Por qué? Porque es donde aparcamos, donde está la acera y por seguridad es donde mejor está. Si estamos en la calle y queremos cargar en un cargador público, si está a la derecha, entonces nos encontramos que estamos cargando en la carretera, que no me gustaba. En la parte frontal tenía mis primeros reticencias, pero al final me convenció por una sencilla razón, porque la parte frontal, si me dejaba la tapa abierta o me dejaba lo que es el tapón de ponerlo, lo veía enseguida. Aparte de que el coche te pita y no te pita, lo ves enseguida. Si queréis os enseño cómo queda o cómo se ve desde el conductor cuando queda abierto. Vale, voy delante, ¿vale? Sí. O tú le das al botón. Es decir, Dilo. abrimos Espera, voy para allá. La tapa frontal. Vale. Y al abrir la tapa frontal es un poco incómodo poner la manguera porque tú realmente no ves. Con el tiempo sí que te vas acostumbrando y la pones, pero es un poco incómodo. Pero si realmente ahora nos fuéramos dentro, porque muchas veces sacas la manguera de carga y te dejas por poner... Claro, porque la manguera la guardas en el maletero. Sí. Bueno, en mi caso, como lo pondría en el freletero delante, Sí. no me pasaría, pero claro, tú la manguera lo primero que haces es guardarla antes de entrar al coche. Pero tú la tienes lateralmente, Claro, y claro. a veces la abres el maletero y si te queda por poner el famoso tapón que tú cierras, Y ya no te cierra. no te cierra o te puede quedar enganchado o se lo puedes partir. Entonces, sí que pones esto muchas veces con las prisas, pero cuando entras dentro del coche lo ves muy bien, de que ves vale. algo raro, aparte de los avisos sonoros. Espera, me pongo delante. Sí. Dime. Verás cómo desde el frontal se queda abierto y lo ves abierto. Ah, sí, ya se ve aquí. ¿Ves? Sí, se ve, Vale. perfecto. Otra cosa que no me gusta Ahí va. es que cuando estás cargando, la cuerda de seguridad para desencallar el cargador la tenemos aquí. Se ha ido. No, aquí, está aquí. ¿Qué significa esto? Que si viniera algún gracioso, tiraría de la cuerda y nos desengancharía el cable de carga. Bueno, pues mira, ahora que me dices esto, el día que podamos con el Kia tenemos que hacer un vídeo que si hay una manera que te roben el coche sin darte cuenta. ya lo haremos, un vídeo. Sí. Esto no tenía que estar tan accesible. Vale. Sí que va bien si algún día te quedas sin batería, se para el cargador o se fuera la luz, Sí. pero no tiene que ser tan accesible, tendría que estar dentro del coche. En el Kia tienes que abrir el maletero. Bueno, no, el frontal. Sí. El frontal, vale. Ya vale. tienes que abrir el coche, aquí no hace falta abrir el coche, no puede estar tan a la vista. Claro, porque te pueden robar robar la manguera, ¿no? Quitártela. Si Claro. quitas de ahí, ya pueden quitarte la manguera. Pero pueden no hacer lo des que quieran. ideas, Jordi, que... No, pero... No des ideas. Esto tenían que arreglarlo desde Omoda.
O Vale. moda o lo bueno, que yo creo que no es adecuado, sino o moda que diga lo que O quiera. buscar algo de seguridad. Vale. Vale. Vamos al siguiente paso, los asientos. Muy bonitos, cuero vegano, todo lo que queráis, ventilados, calefactables, pero para mí necesitaría un poco más de fuerza en la calefacción. La noto flojita, me gustaría que fuera la intensidad, la alta, un poquito más alta, tanto en ventilación como en calefacción. Y son cómodos, pero resbalas mucho. Acostumbrado a la tela que teníamos en los coches antiguos, esto es otra sensación. Es decir, estás bien, pero resbalas. Yo algún coche que he probado que tenían asientos de cuero, no de estos de Cuero vegano es. vegano, de esto, realmente cuando haces una pequeña curva o algo y se te mueve el culo, ya no estoy cómodo, estoy como más tenso para que no se mueva el culo. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho, que también Vale, es... para gustos colores. Yo me digo mis sensaciones. Estoy muy cómodo, pero resbalas. Vale. Vamos con el siguiente. El siguiente son los retrovisores, muy grandes, subo. pero muy pequeños. Muy grandes, Pero vale. muy grandes, pero muy pequeños. Acostumbrado a mi Renault, que tenía aquí la ampliación del espejo, el ángulo muerto. Ujú. Aquí el ángulo muerto me viene señalizado cuando me viene un coche, pero una cosa es que te venga señalizado y la otra cosa es que tú lo veas, que te venga el coche. A mí no me termina de convencer, me gustaría poderlo ver o tener el aumento. Aunque Vale. que me indicara, sí, pero ver el aumento del coche en el ángulo Se muerto. plegan solo, ¿no? ¿Estos? Sí, sí, Vale, sí, vale. puedes hacer lo que tú quieras. En mi caso no los plego automáticos porque en el parking me toca. Vale. Continuamos con lo que me gusta y lo que no me gusta. Me gusta mucho que para abrir el coche tienes que darle 2 veces al abrir la puerta. ¿Por qué? Porque la primera desbloqueas el seguro y la segunda abres ya directamente la puerta. Que eso con los niños es cuando te viene bien, porque si te hacen la primera, quisieran abrirla, Ya no se ya abre. lo notas tú el primer de esto, entonces tú ya lo ves. Otra cosa que me gusta es que cuando te pasa alguien por al lado, tú te se ilumina de rojo lo que es el altavoz para avisarte de que pasa un coche y tú no puedes abrirlo. Eso lo ves muy bien por los asientos de atrás, que ya no tienes que decir espera, no. Ellos van a abrir la puerta y verán. Que no te... Bueno, que hay algo. No, que te se ilumina en rojo. Sí. Se ilumina en rojo. Malo. Es de esto. Cosas que encuentro. Es muy sucio. Yo no sé si es porque el coche es negro o lo que quieras, pero lo encuentro muy sucio. Mira, te digo que yo que vivo en el campo, que el fallo que tiene es que las alfombrillas sean tan negras, yo tengo que limpiar cada 2x3 y es un engorro, realmente. Yo no sé si los otros coches ya estaban sucios y no se veía, porque ya eran viejos, pero no... Pero es que yo vivo en ciudad, y en ciudad me pasa esto, de que dice, hostia, ¿dónde he ido yo? Si yo no he subido a ningún lado. Sí, Cualquier sí. hoja enseguida entra y se ve enseguida. Vamos a ver, cosas que no me terminan de convencer. Es muy bonito cuando tú abres, tanto en el espejo de acompañante como en el espejo que tengo ahí yo, es decir, tiene 2 luces, es decir, tú vas tocando, tienes la luz amarilla, la luz azul, pero no se puede apagar la luz. ¿Qué pasa? Que de noche la intensidad de la luz no se ve. De día te ves perfecto, te ves más arrugas de las que realmente tienes, pero de noche te ilumina y no te deja ver. Ah, hostia. Tendría que haber un tercer De esto clic para parar el... para parar, porque entonces tú verías realmente si... Y desde si eso no es. configuración no se puede parar. Hay tantas cosas que estoy mirando de configuración que aún no lo he encontrado. Vale. Bueno, si alguien lo sabe, que lo diga. Sí, ningún problema. Vale. ¿Qué Continuamos, cosas que no me gustan. Están muy bien las 2 pantallas, son muy intuitivas. El Android de la pantalla de infoentretenimiento está muy bien, pero le faltan cosas, le faltan muchas ¿Cosas o información? información, Vale. principalmente de viajes. Yo nunca puedo saber el consumo que he tenido, el viaje, los kilómetros que me han dado, porque tiene una información muy básica. Es decir, yo tengo el viaje que he hecho total o el viaje que hago en un momento. Tengo el trip A y el trip B. El trip A es cuando arranco el coche y voy tirando de él, y el trip B, que es todo lo que todos los viajes que he hecho, la velocidad media y todo, Vale. pero
no es aquello que digas, voy a... Mira qué coche más chulo. Hablaremos de ese. La información es muy básica. Yo quisiera ver que he hecho un viaje a Madrid, los kilómetros que he hecho, todo lo que he recorrido, el consumo que tengo. No se ve en este coche el consumo. Yo veo que queda muy bajo. Vale, y el Kia sí que lo tiene. Sí. Tiene mucha información realmente eso estoy muy contento con el Kia. Y es una lástima porque hay gente que le da igual, pero a mí me gusta saber qué gasto ahora al bajar, qué gasto al subir. Hago mis cálculos mentales que después no me acuerdo, pero bueno, yo en el momento de viaje me gusta saberlo. Sí. Y también, si estás gastando mucho en ese viaje, aflojar un poco, por ejemplo, como en el coche también, en los térmicos. Vale, sí. Cosas que me gustan y no me gustan. Tiene un navegador muy bueno. Yo le pongo viaje y ahora quiero decir, hostia, quiero ir a Valls. Bueno, tiene un poco más lejos, ¿no? ¿Vamos a Andorra o qué? Vamos a Andorra, pero... No, a la Seu d'Urgell o... Vamos a Andorra. A Zaragoza, Zaragoza. Vamos a Andorra. Vamos a ver, vamos a poner Andorra. Si Andorra no hay cargadores. Pero, sí que hay, sí, lo que no sabes dónde están. Ya. Sí. Vamos a Andorra, vale. Vamos a Andorra, vamos a buscar Andorra. ¿Y qué nos dicen? Calles, no calles. Si yo le pongo Andorra, ¿por qué no me tiras directamente a Andorra? Esto del Kia antes era así, exactamente igual, ¿vale? Ahora han cambiado, ahora va por Google la búsqueda, sí. Entonces es brutal. Sí, vale, pero tendrás que hacerlo manualmente. No, ya busca directamente como si buscaras con el Google Maps. O sea, ahora le han puesto el potenciador ¿cómo se diría el potenciador? La base es de Google, de búsqueda, entonces ahora sí que le pones Andorra y la primera resultado es Andorra. Sí. Pues no me termina de convencer. Sí, que luego tienes ahí un punto. Sí, Andorra, sí, luego claro. Buscaría. Pero no es ágil. No es tan intuitivo, porque si tú pones Andorra, se sobreentiende que es Andorra ciudad. O si pones Tarragona, te buscará calles que se llamen Tarragona. Si buscas Barcelona, buscará calles que se llamen Barcelona, hasta el final que después encuentres Barcelona. Claro. ¿Qué tiene muy bueno? Es decir, lo bueno y lo malo. Que yo ahora estoy aquí y digo, hostia, estoy sin batería. Voy directamente aquí y me busco los cargadores que tengo. La distancia, cómo están, si están bien o no están mal. Este es el bueno, el primero. Sí. Vale, pero los tienes. Si alguno no está bien, ya lo ves que está en negro, que no funciona. Vale. Los otros están conectados. Los otros puedes tú disponer 2 de 2, 2 de 3 y puedes viendo los que hay. Porque el gran problema que tenemos los conductores eléctricos es de que yo creo que hay entre un 20 y un 25% de los cargadores que no funcionan. Aquí en España, porque el Luis, mi amigo que tiene el Tesla, que ya es el segundo año que va para afuera, dice que cuando pasas la frontera, también me han dicho que en Portugal es espectacular, la de cargadores que hay, lo bien montados que están, más baratos que en España. En Francia, creo que el de vuelta cargado a 26 de media. Sí, en Francia tienen muchas centrales nucleares y entonces tienen energía muy barata, pero no te vayas a Italia, porque Italia de 60 no vas a bajar. Buah. Entonces un viaje a Italia en un coche eléctrico va a salir mucho más caro que un coche de gasolina. Bueno, no sé. Ya te digo que a 60 y 65 no se puede cargar. No, esto lo hice, tengo un vídeo preparado para saber cuál es el límite o el cálculo que tienes que hacer para saber el límite de coste real si sale más caro en eléctrico que en gasolina. Pero bueno, sí, está por ahí, 60, 70. Vamos a ver, cosas que me gustan, los materiales se les ven muy bonitos, pero plástico. Sí, bueno, pues que hoy en día... Hay plásticos finos, plásticos gordos. Vale, pero después tenemos este tipo de cosa mullidita que ya me llegó con una mancha y ¿quién se atreve a quitarle esta mancha? Y la verás toda la vida esta mancha. Sí, y yo veo, es el píxel que tienes en la pantalla del ordenador que solo lo ves tú, pero ya estás viendo ese píxel. Claro, es una pequeña manchita que dices, ¿cómo saco esta mancha? Claro, no la puedes sacar, creo, ¿no? Hay que sacar toda la piel esta. Y volverla a coser, no sé. Porque tiene aquí las puntas, pero a ver, que no lo vas a hacer nunca, pero es la típica cosa del coche que la vas a ver toda la vida, hasta que lo vendas o lo devuelvas o lo cambies, ¿no? Vale. Cosas que no me gustan, vamos a ver, los plásticos están bien, tiene un acabado muy mullidito, muy bonito, unos altavoces Sony, se escucha bien, es decir, el acabado está muy bien, y cosas que no me gustan. No sé yo si es el color o no es el color,
el reflejo que me da en el cristal de este coche me es bastante desagradable cuando me da el sol. El sol da a lo que es el frontal y el frontal me refleja mucho. ¿Pero aquí en esta zona o en toda la zona? Todo lo que es esto se me refleja al cristal. Es como plástico que tendría que ser un poco más mate quizás, ¿no? No sé el que es, pero eso ya están los ingenieros que te molestan a la vista. Sí que tengo un hard display que es fenomenal, es lo mejor que hay en un coche, porque entonces toda la información real y necesaria la tienes delante de tus ojos y en la carretera, que tú puedes subir y bajar, hacerlo ir, pero me molesta mucho al conducir. Claro, vale. Bueno, es como yo en el Kia, que en tu caso no es tanto, aquí se ve, porque la cámara siempre se ve más reflejo, pero hay mucho reflejo en las pantallas estas que son muy chulas, en la tuya no se ve tanto reflejo. No se ve reflejo. En el Kia sí, la calidad de imagen es muy buena, diría que la nitidez es superior a esta, pero hay algo ahí que brilla demasiado, no sé. Y a veces cuando, a estos días que he bajado a la playa, lo notas. No molesta, pero está al límite. No conduces seguro. Ahí. Es aquella pequeña cosa que intentas no mirar porque a veces te cuesta más mirar que no otra cosa. Continuamos para bingo. Vale. Cosas que gustan o no gustan. No nos gustan los coches modernos de hoy en día que pitan por todo. Ah, bueno. Pero aquí, en este coche, lo han medio resuelto muy bien. Que es que yo toco el botón y subo y bajo el volumen de los pitidos que molestan. Pero claro, tiene lo bueno y lo malo. Lo malo es que también te quita el ruido del intermitente. Entonces, sin darte cuenta, se te queda el intermitente. O a veces paras y pones los warnings y como tú ya has bajado, arrancas y no sabes que llevas el intermitente puesto porque tú estás centrado en la conducción. Claro. En el hard display lo ves todo bien, pero no te das cuenta que tienes el... ¿Y en el hard display no sale lo de intermitente? No. Ah, vale. Bueno, pero cuando vas conduciendo, aquí ¿qué se te ilumina? Sí, un pequeño iluminador. Bueno, claro, pero si no lo veía antes, no lo vamos a ver ahora. No, es que vas ahí... Sí, ya se ve. Ahora, claro, ahora se oye muy bien. Tú puedes bajar. Pues claro, se oye muy bien, pero también se oye todo lo otro. Sí. Es decir, los intermitentes se tendrían que oír siempre, ya por seguridad. Sí, eso sí. Y lo otro creo que molesta mucho. Vale. Cosas que tenemos. Los botones aquí son botones táctiles, no son físicos, como por ejemplo tienes tú. Es decir, tengo los botones de la velocidad de crucero adaptativa, tengo la velocidad de máxima velocidad en esto, pero no tiene el limitador de velocidad. Yo lo encuentro mucho a faltar, en el Kia lo resolvieron por tema de una actualización, que tú puedes ponerte la velocidad máxima. Yo puedo ir a la autopista, le puedo marcar 120, pero que me vaya al coche a la velocidad que yo quiera. ¿Y sabes por qué es importante? Que esto quiero hacer la prueba. Yo creo, es intuición, ¿eh? Si tú pones todos los automáticos del coche y te vas a Barcelona, gasta más que si solo pones el limitador de velocidad y te vas a Barcelona. Pero gasta más, ¿eh? Con diferencia. Quiero probarlo porque el próximo que... Ahora bajé hace poco a Barcelona para hacer a guardar bien los datos y ahora el siguiente día voy a bajar con todo enchufado porque vale que va enchufado, pero la carga que hace regenerativa cuando vas con todo automático no es tan buena. O sea, eres más bueno tú como persona regenerando que no la máquina, de momento. Pero bueno, continuamos. Cosas que gustan o no gustan. Las cámaras laterales, este coche tiene cámaras a los 360 grados, pero cuando tú pones el intermitente y estás en marcha, tú realmente no ves por la parte posterior del coche, tú ves casi por delante. Este es el coche, yo veo delante, los coches que tengo delante, pero si yo tengo un coche en un ángulo muerto lateral, no lo puedo ver. Tanto si es un uno como en otro. ¿Ah, no te aparece? Sí, bueno, ves un poco detrás. Vale. Pero yo, el coche que tengo detrás, si ahora tú miraras esto es frontal, miraras detrás aquí, verás que no ves el coche que tengo aquí detrás. No sé si podrás tú ver. ¿Ves que hay un coche gris aquí en la pared? A ver si se ve desde... Aquí. Ya lo pondré una flechilla donde se ve, sí. ¿Vale? Incluso si quieres vamos a poner el otro, que tengo los cargadores por detrás.
Es decir, yo aquí detrás... Si tú Bueno, aquí se ven un poco los cables de los cargadores. pero tú lo que te necesitarías realmente es saber si te viene un coche. Ah, vale, Porque vale, ¿para qué quieres las cámaras si no realmente para que veas el coche? claro. Es decir, tú si ahora te miras por detrás con el retrovisor, verás que tiene los cargadores, Sí, sí, sí. pero aquí no ves realmente los cargadores. Bueno, se intuye algo, pero no sabes lo que es. No, pero yo es más que nada para si tú estás circulando un O coche. sea, sí, yo lo que pasa, o sea, no tiene una cámara trasera fuerte, bueno, Bueno, real. si quisieras la cámara trasera, tú te pondrías la cámara trasera y verías la cámara Sí, trasera. pero tampoco se ven los cargadores. Están aquí. Sí, es están porque aquí. es trasera. Vale. Es decir, tú Sí, tendrías sí, que sí, mirarte el coche a los 360 grados y buscarte esta cámara, que tampoco es... A ver un momento, esta. Ah, mírala, mira, aquí. Ahora se ven, mira. Sí, pero aquí esto tendría que salirte. Vale. O sea, es un error de inicio de configuración. De que cuando tú pones intermitentes te salen así. Ah, vale. Porque tú si estás conduciendo y vas a menos de 30, te interesa ver si te viene algún coche. Claro. Porque hay carreteras o calles que están un poco cerradas Sí, se ve que no se ven. intermitente. Sí. Vale. Bueno, te dice que vigiles, ¿eh? Sí, vale, es que vigilas. Pero tú, yo me he acostumbrado cuando aparco marcha hago retroceso, Sí. que la verdad, es decir, que la cámara... yo me tiene un poco loco, ¿eh? La marcha. Cuando aparcas para atrás, hay información, pero yo creo que hay algo que le falta. Es como... No, yo aparco, ya no giro la Sí. cabeza. Ah, vale. Yo aún sí, yo tengo la manía, no me la quito esa. No. Que esto va muy bien, ¿eh? Cuando lo utilizo. Sí. Pero después tengo la manía de mirar mucho los retrovisores. Vale, que mires retrovisores. Sí, yo lo pongo pero- en calzador en el parking Sí. y ya no miro para atrás. Voy con la cámara y un poquito a los retrovisores, pero va bien. Si pasa alguien, no te deja circular. Esto es, la seguridad tiene muchas seguridades. Si ahora pasara alguien por aquí detrás y yo quisiera tirar marcha atrás, no me deja. Eso sí que está bien. A mí me pasó con algún coche que sales de un parking y ¡buah! El otro día en el Esplau me pasó que estaba ahí en el Esplau y salía de mi sitio y me paró el coche y pasó un coche ¡fum! Por ahí corriendo. Sí. Digo, hostia, eso sí que va bien. El retrovisor es bastante común, tú mismo ya lo comentaste varias veces. Son coches, este es un coche SUV, tiene el reposacabezas por seguridad de los pasajeros que van detrás, pero no ves del todo bien, se ve bien detrás, pero estás acostumbrado a otro tipo de retrovisor que ves más. Sí, yo estoy acostumbrado a que aquí ves que hay un coche detrás, pero no ves todo el coche detrás. Yo antes tengo la costumbre de poder ver todo el coche, casi todo el coche que tienes detrás tuyo. Vale. Eso es importante, que... Temas de seguridad de este coche que son fabulosos. Si ahora vemos y ponemos el coche para circular, Sí. tenemos el coche para circular y yo me quito el cinturón, automáticamente se me pone en parking. Eso está bien. Otra cosa, Pero si vas, por ejemplo, a 30 por hora y te quitas el cinturón, ¿se frena? no se frena. Ah, vale, Solo porque- es de que No, porque mi mujer se lo saca siempre 10 Sí. 10 metros antes. mientras va circulando sí, pero si tú, cuando estás parado en un coche parado, tienes la marcha delante y te quitas el cinturón, señal que quieres bajar. Para que no se te quede el coche, que arranques, te quitas el cinturón y se te pone en parking. Vale. Otra cosa interesante es que yo estoy ahora para circular y abro la puerta y el coche automáticamente se me pone en parking. Vale. Esto yo en el Kia no me lo hacía, pero encontré el botón. Sí, No encontré pero el botón. Es que tienen tantas cosas que tendrían que ir con alguien que te lo explicara, ¿eh? vale, más que nada es por seguridad de que tú no te dejes la marcha puesta y Vale. el coche te fuera para adelante. Vale. Omoda lo hace muy bien en este sentido. Sí. Es decir, cuando me tengo que quejar de algo, me quejo. Cuando no me tengo que quejar, no me quejo. No me quejo. Digo, a ver si son capaces de mejorarlo. Claro. Tiene una carga inalámbrica muy buena, que encima es refrigerable, porque cuando cargas tú a 50 vatios, Sí, el teléfono sí, se calienta, en este momento deja de calentarse porque tiene la ventilación del móvil. Son Vale. tonterías. Sí, Tienes sí. aquí un par de cajones escondiditos muy bonitos y tienes tu nevera, que luego la nevera la usas para todo menos para nevera, Sí, para sí. poner cables, para poner las Bueno. toallitas, para poner todas esas cositas. Bueno, pues tú debes tener nieta o algo, pero yo con mi niña, los perros y eso ya te digo que Que se llena. esto iría de fábula. Vale, está muy bien, tiene todas otras cosas, bueno, cosas
que a mí particularmente no me gustan, no es que no me gusten, te vienen con el coche y te vienen de serie, con el mismo precio lo tienes todos. El famoso techo, que va bien, no va bien, pero yo siempre lo tengo cerrado. O sea, y es que yo eso también no... No le encuentro sentido al de esto porque a mí me gusta ir cerrado, ya que el coche es eléctrico, no hace ruido. ¿Para qué voy a abrir una ventana para que me entre ruido, me entren...? Sí. A mí lo que me molesta es cuando te toca el sol muy directo arriba, que me caliente la cabeza. Sí, sí, el quemacocos que se dice en otros países. Sí, pues entonces está muy bien, pero no lo voy a usar nunca. Vale, vale. Bajamos del coche y yo creo que ya es de las últimas cosas que no me gustan. 1, 2, venga. La última cosa que encuentro en falta en este coche es, siendo un SUV grande, es su maletero. Yo creo que su maletero no está bien aprovechado. Es decir, le veo una capacidad un poco justa, 460 litros le veo, creo que son justa. Tienes aquí una doble pantalla que pones ahí cables, cargadores, que ya de por sí te están, al no tener maletero, fraletero, lo tienes que poner todo aquí, pero te queda como muy Sí, es como si aquí los laterales ocupan mucho espacio, o sea, todo este troncho de aquí está como ocupado, que debe haber algo aquí. Sí, se supone. Y después, aquí debajo, esto lo he visto en algunos coches, aquí hay muy poco espacio, es como que se va para arriba muy rápido, y sí. Entonces debe ser lo que hace que no tengas espacio después en el maletero. Ya, pero aparte es pequeño y no tiene algún enganche, alguna cosita, sí que tiene ese tipo de enganches, pero al fin y al eso es cabo, para una red. Que no... Pero tendría que tener el agujero para poder dejar. Eso va muy bien. Desde el limpiacristales para, bueno, sí, porque sí. Cuando lo usas. Yo llevo botellas de vermut, de vino, Vale, pero aquí realmente lo que te falta es poder poner el limpiacristales, alguna cosita más bien para quitar el polvo, que tú lo puedas poner un poquito cogido para que no se te mueva en la conducción. Sí, sí. Vale. Eso va bien, el botón de bajar. Ya lo echo de menos en mi coche. Bueno. Conclusiones finales. Yo estoy muy contento con mi Omoda. Hicimos la comparativa con el Kia y el mismo precio de coche, me quedo con el Omoda, que tiene todo, pero Lizar, este coche carga a 80 y carga a 80 hasta el 80%. Es decir, en otros coches a lo mejor la carga no será tan constante, pero la carga es constante. Me gustaría cargar los dos, el Kia y el Omoda, en una carga rápida y veríamos quién termina antes. Bueno, lo hacemos un día, vamos ahí a la electrolinera. Y tú yo lo digo, que entre la dislexia, el vermut, la tienda, los proveedores... Y fiestas, estamos en verano. Ahora los coches, hay datos que se me van. Y yo en ese momento dije 50, que no es 50, pero bueno, no sé, realmente lo soñé, yo qué sé. Sí, sí. No. Carga a 80 y 80 casi todo el tiempo. Es decir, es muy constante y por eso la carga rápida te la conserva muy bien. Vale. A diferencia de otros coches que cargan a 250 hasta 50-60, cuando están en el 50 y el 60 bajan a 120 y cuando pasan de 70 bajan a 80 y cuando pasan del 90 se cargan a 10. Vale. No. Hoy he hecho un vídeo con Claudio que nos explicaba bien el porqué de todo esto y esto que eso ya es más técnico. Eso ya lo hablaremos. Sí, un día, ahora que me he comprado un micro, bueno, faltará el otro micro, haremos ya sentadas en sitios más más cómodos y así podemos parlamentar bien del tema. Y yo te diría, Lizar, dime, ¿por qué no hacemos vídeo o algún vídeo? Tú eres eléctrico, yo lo entiendo, pero no todo el mundo es tan eléctrico, tan fan como tú de los coches eléctricos. Vídeos de algún híbrido enchufable y que sean buenos. Vamos a ver los híbridos porque hay muy buenos. Antes he visto uno muy chulo aquí delante, al principio del vídeo. Te lo guardo. Si quieres, ¿Sí? Lo hacemos. Hablamos, ya que estamos aquí, que hemos quedado aquí, hablamos con ellos y a ver si nos dejan uno. El hermano mayor del Omoda 5, Omoda 9. Vale. Y he visto también que es Jaeco, Omoda, esto no lo sabía, y tienen un eléctrico, yo siempre tiro para lo mío, tiene un eléctrico es pet friendly, que no es que sea bueno para los perros, es que está hecho para llevar perros y a mí es la hostia. A ver si cuando lo tengan me lo dejan también. Pero bueno, primero, si queréis, hacemos eso, probamos un híbrido enchufable. Porque no todo el mundo está con los eléctricos. Yo al final, eléctricos. Mi conclusión será que es mejor el eléctrico, pero bueno, ya os lo adelanto. Pero eso lo tienen que decir ellos, bueno, no lo tienes que decir tú. Me gustaría que lo vieran. Sí, no, hay que probarlo. Probarlo todo hay que probarlo. Y decir, bueno,
bueno, sí, están muy bien o no están muy bien. Sí. Todos tienen cosas buenas y malas. Sí, pues lo he visto y es un cochazo, ¿eh? Sí, es un sí. bicho, bicharraco. Lo probé y ¿Ah, sí? espectacular. Vale, pues a ver si nos dejan un coche, nos vamos a probarlo. Perfecto. Venga, Venga, hasta luego. un abrazo.